Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Bendiciones, amados jóvenes y doncellas. Espero que se encuentren bien. Para mí es un gran privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Qué tiempo más hermoso hemos tenido en alabanza y adoración al Rey, amén. Que le hemos podido expresar cuánto le amamos, que le hemos podido adorar, eso es de otro nivel. Así que primeramente le doy gracias a Dios por este gran privilegio y quiero decirte desde un principio que Dios tiene algo preparado para ti el día de hoy. De que el que estés aquí sentado no es una casualidad. Sea de la forma en que viniste, si te obligaron a venir o viniste por invitación, Dios tiene un plan contigo. Dile a la persona que está al lado tuyo: Dios tiene un plan contigo. Pero dile: Dios tiene un plan contigo. Y bueno, para empezar, yo quiero decirte de que hay algo muy característico en el ser humano, y es de que al ser humano no le gusta perder. ¿O hay alguien aquí que le guste perder? Yo creo que a nadie le gusta perder. Y los que dicen que aceptan cuando pierden, sé que hay algo en sus corazones siempre que no les gusta perder, porque es algo normal. Es una característica ya que traemos los seres humanos, de que no nos gusta perder. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando hay ofertas en alguna tienda, en algún restaurante, tú aprovechas las ofertas y ves si vas a perder mucho dinero o no. ¿Por qué? Porque no quieres perder el dinero. Y hablando de ofertas, yo les voy a contar algo. ¿No son chismosos? ¿No le van a contar a nadie? Ok. Hablando de ofertas, el día de ayer mi hermano menor, o el de en medio, estaba de cumpleaños y él cumplió 10 años. Mi hermano se llama Mateo. Y como estaba de cumpleaños, la pastora Silvia le puso una oferta en la mesa. Y miren, cuando la pastora Silvia pone una oferta, es de pensarla muy bien, hermano, créame. La cosa es de que mi mamá le dijo: Mateo, y yo quiero que piensen qué hubieras hecho tú. Y le dice: ¿qué quieres de cumpleaños? Yo estoy dispuesta a, número 1, llevarte de viaje al lugar que tú me digas, o te hacemos una fiesta aquí en El Salvador, pero no va a ser como una fiesta infantil, porque ya Mateo cumplía 10 años. Y de repente todo el ambiente se puso tenso. Las personas que estábamos alrededor, y yo me estaba agarrando los pelos, porque para mí era clara la respuesta, súper clara. Y estaba esperando que Mateo diera su brillante respuesta. Yo tenía fe en él, mucha fe. Y cuando vi que Mateo iba a abrir su boca,
y le dijo a mi mamá: pero si tú me llevas de viaje, ¿tú me vas a dar muchos regalos? Y yo me quedé así. Y le dijo mi mamá: no, porque el viaje es el regalo. Entonces, escúchame bien lo que quiero decir. Es de que Mateo no estaba viendo lo que iba a ganar. Mateo estaba viendo lo que iba a perder. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que Mateo lo que quería era ir a ver a Messi a Miami. Yo lo sé. Era el sueño frustrado de él. Pero prefirió, con el dolor de mi alma, prefirió tener una fiesta y recibir muchos regalos que el viaje. ¿Por qué? Porque Mateo estaba pensando en lo que iba a perder y no en lo que iba a ganar. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Me están entendiendo? Amén. Así que Mateo al final decidió tener una fiesta aquí en El Salvador. Y ¿sabes algo? Nosotros somos como Mateo en muchas áreas, pero en especial somos como Mateo en el área espiritual. Porque muchas veces nos enfocamos más en lo que perdemos y no en lo que ganamos. Así que no critique a Mateo, que usted es igual. Vemos lo que vamos a perder y no lo que vamos a ganar. Y sabes, esta palabra que traje es de parte de Dios para ti. Y yo vine a hablarle a jóvenes que decidieron seguir a Jesús. Y no solamente eso, sino a jóvenes que estaban a punto de tirar la toalla. Yo le vine a hablar a jóvenes que hoy mismo se iban a acercar a Linda y le iban a decir: yo ya no sirvo más. Que se iban a acercar a Jenny o a mí y es que fíjese que me desanimé. Sí, es que yo no te vi, pero el Señor sí te vio. Yo le vine a hablar a jóvenes aquí que estaban a punto de decir: yo me voy de la iglesia y regreso al mundo. Yo vine a hablarle a jóvenes que estaban a punto de decidir quitarse la vida. Yo vine a hablar con jóvenes que ya no soportaban más, que ya no tenían ánimos ni fuerzas. Contigo vine a hablar. Dios te trajo a este lugar con un propósito. No lo hizo de casualidad. Y esta palabra es para ti. ¿Y sabes por qué llegamos a este punto en nuestras vidas? Porque nos damos cuenta que en la vida de un cristiano, de un servidor, que en la vida espiritual vamos a tener que perder cosas. Y como hablábamos al principio, al ser humano no le gusta perder. Y quizás hasta el día de hoy habías estado viendo solamente lo que perdías y no lo que estabas ganando. Y yo estoy hablando espiritualmente. Y es de que quizás tú ya no podías más porque la situación se puso difícil, porque Dios te ha estado probando, te ha estado procesando. Y no es fácil. No es fácil seguir. Y para ti has perdido y no has estado ganando nada. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos: entonces, ¿qué de bueno tiene ser cristiano? ¿Qué de bueno tiene servir? ¿Qué de bueno tiene venir a una iglesia? Si lo único que le ha pasado a mi vida es pérdida y no ganancia. ¿Te has dado cuenta de que es difícil este camino? De que habrán procesos muy duros a temprana edad, porque yo no te estoy preguntando la edad, sino que Dios ha estado trabajando contigo y no lo entiendes y sigues viendo pérdida y pérdida y pérdida.
y todo se ha vuelto tan difícil que has perdido amigos. Porque quizás antes tú eres una persona llena de amistades. Tú tenías incontables amigos y ahora ves a tu alrededor y no hay nadie. Ahora ves a tu alrededor y solo hay 2 pelones ahí contigo. Quizás has perdido oportunidades, quizás has perdido sueños, quizás has perdido el ánimo y tu esencia. Desde que Dios empezó a trabajar, desde que las cosas no salían bien, desde que todo empezó a irse hacia abajo en tu vida, y solo veías pérdida, pérdida, pérdida. ¿Y cuándo voy a ganar? ¿Cuándo el Señor me dará ganancia? Ahora siento que ya ni siquiera tengo vida. Ahora ya no soy feliz. ¿Y entonces qué de bueno tiene? Entonces, ¿por qué voy a seguir en este camino si lo único que ha traído han sido pérdidas? Y sabes, el enemigo va a intentar de cualquier forma hacerte pensar que fallando o dándole la espalda a Dios lograrás más ganancias según Él. Porque de repente para ti el mundo se ve más atractivo que una iglesia. De repente para ti se ve más atractivo estar en una discoteca que estar aquí en el culto de jóvenes, en los cultos dominicales. Porque según el mundo te está ofreciendo una ganancia. Y hasta el día de hoy has visto que Dios solamente te ha ofrecido pérdida. Y sabes que el diablo es un buen negociante. Es un buen negociante. ¿Sabes por qué? Porque lo has pensado, lo has considerado. Porque has dicho, ¿por qué estoy aquí? Porque Dios se ha tardado conmigo. Si yo he estado sirviendo, si yo he sido fiel, si yo soy cristiano desde tanto tiempo y no he visto una ganancia, he visto una pérdida. Quizás tú viniste por esas puertas totalmente cargado y sin ánimos. Ya viniste porque la misericordia de Dios es grande, preguntándote si Dios por fin va a hacer que tú ganes en la vida y que ya no pierdas más, porque ya no te queda nada, porque ha sido difícil y quizás solamente tú sabes por el proceso que estás pasando. Ni siquiera tus padres, ni siquiera tus amigos, ni la familia, nadie, solamente tú. Y lo has intentado ocultar, pero de Dios nadie se oculta. Pero Dios te ha visto. Pero Dios ha estado ahí contigo a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor. Pero déjame decirte de que en Dios la lógica no es humana. Por ende, el Señor quiere que tú hoy veas de que no se trata de la pérdida, no es de lo que pierdes, es de lo que estás ganando en este momento. Porque donde tú ves pérdida, el Señor ve una gran ganancia. Porque donde tú ves dolor, el Señor ve un futuro mayor para ti. Esa es la lógica del Señor. Y el Señor me dijo, titula así este mensaje: no se trata de lo que perdemos, es de lo que ganamos. Di conmigo, no se trata, vamos, dilo, no se trata de lo que perdemos, sino de lo que ganamos.
Dios quiere recordarte hoy que Él todo lo que hace es con un propósito, porque todo ayuda a bien. Y si tú pensabas, no, es que no era necesario que Dios hiciera las cosas así, no era necesario que Dios quitara esto de mi vida, no era necesario que Dios me atravesara por esta situación, pero Dios conoce el plan perfecto que tiene para ti, y es necesaria una pérdida para que venga la ganancia, porque Dios así trabaja. Y desde el momento que tú le dijiste, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres mi Salvador, y decidiste ser cristiano, tú le entregaste tu vida a Dios, le entregaste el control a Dios. Así que no es lo que pierdes, es lo que ganas. Ten muy presente que el enemigo no se va a cansar para intentar convencerte de que es mejor estar en el mundo, de que es mejor el pecado, de que es mejor la ganancia que Él te puede ofrecer. Pero déjame decirte que tratando con el enemigo, la ganancia que Él te ofrece es más una pérdida. Y cuando Dios te ofrece una pérdida, es más una ganancia. ¿Ves la diferencia? Así que estás en el mejor lugar, estás tomando la mejor decisión de tu vida, que es seguir a Dios. Lo estás haciendo bien, por si nadie te lo había dicho, lo estás haciendo bien. Y yo quiero decirte de que no es que estés perdiendo todo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque si tienes a Dios, lo tienes. Y si no tienes a Dios, no tienes nada. Así que si tú te haces llamar hijo de Dios, si tú eres un cristiano y tienes fe en Jesús, lo tienes todo. Dios se convierte en tu todo, y en Dios no hay pérdida, nunca. En el momento lo vamos a ver así, sí, pero Dios te va a dar ganancia. ¿Cuándo? No sé. Son los tratos que Él tiene para ti. Pero hoy yo quiero animarte, sécate las lágrimas. Sécate las lágrimas. Es hora de que empieces a confiar en Dios. Es hora de que veas y entiendas de que ya no tienes que estar viendo qué es lo que Dios va eliminando en tu vida, qué es lo que vas perdiendo, sino que confía en que un día todo va a valer la pena, que un día vas a recibir ganancia de lo valiente que eres hoy, de lo sabio que eres hoy, de lo fuerte que eres hoy. El Señor está trabajando contigo para hacer la mejor obra de arte en ti. Así es Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. No cuestionemos a Dios, porque no lo vamos a entender. Vamos a perder tiempo intentando que Dios nos diga por qué hace las cosas así o por qué hace esto, cuando simplemente tenemos que confiar. Y el Señor me decía: todos ustedes son como árboles. ¿Árboles? Sí, árboles. Para Dios eres como un árbol. Y quizás cuando tú aceptaste a Cristo y llegaste a los pies de Jesús, tú eras un arbolito chiquito
Quizás solo tenías unas cuantas hojas. Pero ¿sabes qué? Dios, cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, Él sabía qué planes tenía contigo. Y Él pensaba, veamos, díganme su nombre. A ver, Daniela. Yo sé qué planes tengo con Daniela. Yo sé qué planes tengo con Daniel. Yo sé qué planes tengo con Brian. Yo sé qué planes tengo con Alejandro. Yo sé qué planes tengo con Naomi. Yo sé qué planes tengo. Y yo lo que quiero de ellos es que un día sean así como un árbol. ¿Por qué? Porque un árbol da frutos. Porque un árbol es fuerte. Porque hay un crecimiento en el árbol. Asimismo, espiritualmente, Dios quiere eso contigo. Él quiere que tú crezcas espiritualmente. Él quiere que tú des frutos. Él quiere que cumplas los propósitos que Él escribió para ti. Porque sí, tienes un gran propósito en el Señor. Y nos cuesta creer cuando Dios te dice: tú tienes un propósito. Tú algún día vas a predicar mi palabra. Tú vas a ser un adorador. Tú vas a ser un profeta. Muchas veces nos cuesta creerlo, pero el Señor sabe qué asignación te puso a ti, porque solamente tú puedes lograr esa asignación, nadie más. Porque solamente tu esencia puede lograr que ese propósito se pueda cumplir. Así que el Señor nos ve como árboles. ¿Y sabes algo? Yo recordaba de que los árboles tienen que pasar por un proceso en específico. Y es el proceso de la poda. Cuando tienen que limpiar ramas. ¿Cuántos saben acerca de eso? ¿Los que fueron a primaria? ¿Todos fueron a primaria? ¿Cuántos saben de la poda? Que levanten su mano. ¿Pocos? ¿Los demás no saben? Bueno, supongamos que no saben. La poda es cuando limpian, cortan, quitan ramas que no están permitiendo un crecimiento mayor en el árbol, o no están permitiendo frutos en abundancia. ¿Y sabes qué? A lo que tú le estás llamando pérdida, a lo que tú le estás llamando dolor, a lo que tú le estás llamando un proceso difícil de parte de Dios, Dios lo está viendo como podar. Dios lo está viendo como que está quitando de tu vida las cosas que no van a permitirte llegar a tu propósito. Lo que no va a permitir que tú des grandes frutos en un futuro. A eso Dios le está llamando poda. Así como lo hacen en los árboles. Y yo de pequeña me preguntaba, ¿por qué algo que se ve tan doloroso es algo bueno? Porque según yo, eso era un daño que dejaría al árbol sin vida, que ya no iba a crecer más, que ya no daría frutos, porque se veía doloroso. Y quizás tú has dicho, ¿por qué tiene que ser doloroso para mí? ¿Por qué tiene que verse doloroso? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Pero es que Dios está limpiándote. Pero es que Dios está quitando lo que no tiene que estar en tu vida. Dios quiere hacer la mejor parte en ti. Dios quiere que tú des grandes frutos. Dios quiere que puedas cumplir
sus propósitos para ti. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios nunca hará algo para pérdida. Él lo hará para una ganancia. Así que aunque no lo entendamos, aunque no lo estemos entendiendo, aunque nos frustremos, nos enojemos, estemos tristes, Dios está en control de tu vida. Y Dios te ha visto a ti. Y sabes, muchas veces decimos, no, es que Dios se olvidó de mí, porque si no yo no estaría en esta situación. Es al contrario, Dios te ha visto, porque fue Él el que te puso en ese proceso. Porque Él sabía que ese proceso iba a sacarte los mejores frutos que tienes. Porque Dios trabaja así. Así que créeme, Dios no se ha olvidado de ti. Mejor dicho, Dios te ha visto. Dios tiene los ojos en ti. Yo, ¿y qué de especial tengo yo? Sí, tú. Dios tiene grandes propósitos contigo. Dios quiere que coseches grandes frutos, pero es necesario que lo dejes trabajar, que lo dejes limpiar lo que está obstruyendo el crecimiento en ti, lo que no está dejando que des frutos, lo que está paralizándote espiritualmente. Dios tiene que podar, Dios tiene que quitar, Dios tiene que limpiar. Estás en sus manos, estás en las mejores manos que puedes estar. Y déjame decirte que de la poda que estás atravesando el día de hoy saldrán los mejores frutos mañana, porque ese es el propósito de Dios contigo. Porque será difícil, va a doler muchas veces, no lo vamos a entender, pero Dios está trabajando en ti. Y Dios quiere que algún día tú te pares en un púlpito. Dios quiere que algún día tú actives la voz profética. Dios quiere que algún día puedas cumplir esos sueños que para ti se ven inalcanzables. Eso quiere lograr Dios contigo. Así que nuestro trabajo es también aprender a soltar. Porque si nosotros queremos agarrarnos de esas ramas que ya están muertas y secas, no vamos a crecer. Por más que Dios intente trabajar en ti, también depende de nosotros. También depende de ti. Es que si Dios ya te quitó a alguien de tu vida, bye. Bye. Es que si Dios ya te hizo saber que tenías que pasar por esta situación, déjalo trabajar. Déjalo trabajar. Porque Él sabe lo que está haciendo contigo. Porque Él sabe qué frutos que ni tú te imaginas vas a cosechar. Dios está preparando en medio del dolor, sí, en medio de la frustración, sí, en medio de la prueba, sí. Dios está preparando nuevos frutos, porque déjame decirte de que Dios no es un Dios conformista. Porque quizás tú dices, es que yo no entiendo por qué Dios viene de una tras otra conmigo, que no tiene otro soldado. Es que si tú sientes que no tienes batallas en tu vida, es porque está ocupado conmigo. Porque Dios quiere sacarte más. Porque Dios quiere hacer contigo nuevas cosas. Porque la gloria que fue de antes no es la gloria que viene para ti. El nivel espiritualmente no es lo mismo. Así que sí es válido llorar, sí es válido sentirse mal, pero deja a Dios trabajar y verás los frutos. Porque los verás llegar, porque Dios los va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo va a cumplir.
Dios lo va a hacer. Dios te va a promover. Dios va a hacer grandes cosas contigo, joven que estás aquí. Y no solamente contigo, sino también en tus generaciones, sino también en tu familia. Dios es capaz. Dios tiene todo el poder. Pero déjalo trabajar. Déjalo trabajar. Estás pasando por un proceso. Has perdido. Te has enfocado en la pérdida y no en la ganancia. Pero tú quieres alcanzar esos frutos. Pero tú quieres tener ese crecimiento espiritual. Bueno, el Señor me regaló y te va a regalar 2 códigos. ¿Cuántos códigos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 2 códigos que te ayudarán a ser ese árbol que Dios quiere que seas. Así que para darte el primer código, yo quiero que vayamos a la Biblia, la palabra del Señor, a Juan 15. Si no trajeron Biblia y no tienen el celular a la mano, vamos a leerlo en pantalla. Juan 15, del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el ¿qué? ¿El qué? El viñador. Siguiente versículo. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, ¿lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo poda. ¿Y de qué estamos hablando? De la poda. Entonces, para que dé más fruto. Siguiente versículo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Siguiente versículo. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el sarmiento? ¿Saben qué es? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿De los servidores? ¿Alguien sabe? ¿No? El sarmiento viene siendo como las ramas que tiene la vid. Entonces, dice la palabra del Señor, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Siguiente versículo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y el primer código de esta tarde noche es permanece. ¿Cómo se llama el primer código? Permanece. Para los que anotan, primer código, permanece. Yo hoy quiero decirte, tienes que permanecer. Es que no te estoy preguntando qué tan difícil es la situación, porque yo sé que es difícil. Yo sé que duele. Yo sé que habrán momentos donde vas a querer tirar la toalla, pero hoy el Señor te dice, permanece en mí, porque solamente ahí tú vas a dar frutos, porque es imposible dar frutos apartados de Dios. Porque tienes que permanecer, tienes que ser valiente, tienes que seguir adelante, tienes que hacerlo. Y solamente así tú vas a ver los grandes frutos que Dios tiene preparados para ti. Solamente para los que permanecen. Y es que sé que este tipo de palabras no va a ser para todos, pero yo sé que aquí hay muchos jóvenes valientes que van a decidir permanecer
Y en unos días, en unos meses, en unos años, lo que se tarde, voy a ver el fruto. Voy a ver cómo Dios los va a levantar. Voy a ver hasta dónde Dios los va a llevar. ¿Por qué? Porque decidieron permanecer a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de todo. Yo voy a permanecer en Jesús. ¿Y qué pasa con los que no permanecen entonces? Sigamos leyendo. Si quiero ver qué versículo es. 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Ahora yo quiero voltearte la frase, yo quiero voltearte el título del mensaje a lo que el mundo te puede ofrecer. Cuando el enemigo venga y ponga en ti tentación, piensa la frase al revés. No es lo que ganas, es lo que estás perdiendo. Cuando el enemigo se acerque y te diga, no, es más divertido allá que acá, no es lo que ganas, es lo que pierdes. Porque, joven, ¿qué es más preciado que la presencia del Señor? ¿Qué brazos son mejores que los brazos de tu Padre? ¿Qué sentimiento, qué emoción, qué cosa te puede dar lo que la presencia del Señor te da? ¿Qué frutos vas a conseguir en el mundo que los frutos del Señor puede darte? Exacto. No hay como el Señor, no hay. Y sigamos leyendo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Sabes, hay muchos cristianos que no conocen este gran código. Y si supieran que la clave está en permanecer en Dios, en simplemente no renunciar, en simplemente seguir adelante, seguir sirviendo, seguir adorando, seguir con fe, y es en donde van a poder ver los grandes frutos, y es en donde van a pedir y se les será hecho. Pero es que muchos cristianos no lo entienden y ven más fácil renunciar, porque sí, a nuestra lógica siempre va a ser más fácil renunciar. Siempre va a ser más fácil decir, no puedo, no soy capaz de esto, ya no puedo más, no puedo soportarlo más, no soy hecha para esto. Pero el Señor sabe por qué te está procesando de esta manera. Ten fe en que Dios te conoce y sabe que solamente tú puedes pasar por esto sin quebrarte, sin romperte. Sabe que tienes la capacidad de permanecer. Vamos a permanecer. Y seguimos leyendo. Y dice el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Siguiente versículo: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si te das cuenta, en todos estos versículos la palabra que más suena es permanezcan, 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 permanezcan. Y seguimos leyendo. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el siguiente versículo dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Entonces, el primer código
es simplemente permanecer. Joven que estás aquí, adulto que estás aquí, persona que me está viendo por la transmisión, permanece. Cueste lo que cueste, digan lo que digan, permanece. Porque las fuerzas no vienen de ti, porque tus fuerzas se encuentran en Dios. Solamente tienes que decidir permanecer, porque sí es una decisión, porque sí es algo que tú tienes que tener en mente, en que voy a seguir no importando lo que venga, no importando cuántas veces me tiren a la cisterna, no importando lo que venga, los desiertos que tenga que atravesar. Yo voy a permanecer, porque yo sé que en Dios encuentro mi victoria, porque yo sé que voy a cosechar grandes frutos. Joven que estás aquí, hoy vengo levantando tu espíritu. Hoy vengo a darte los ánimos que tanto le pediste al Señor, porque sí puedes permanecer. Y el que tú estés aquí es la prueba de que Dios quería que escucharas esta palabra, de que Dios quería decirte: tienes que permanecer en mí, porque en mí encontrarás los frutos, en mí encontrarás las fuerzas, en mí encontrarás el cumplimiento de tu propósito, solamente en mí. Dile a la persona que está al lado tuyo: permanece. Vamos, dile: permanece. Permanece, joven. No te rindas. Sigue adelante. Y ¿sabes qué? Llegará un punto que llegarás a entender de que en sí las cosas que Dios puede darte, las bendiciones como nosotros le llamamos, son añadidura. Porque llegará un punto donde vas a permanecer por el simple hecho que no quieres que Dios se vaya de tu vida. Y cuando tú llegues a entender que Dios es más valioso que cualquier cosa, ahí ganaste. Porque hay personas que dependen de qué es lo que Dios les da, que dependen de la ganancia que les ofrece el Señor. Y si un día el Señor decide simplemente quitarte todo, y si un día el Señor dice: no, ya no te daré esto, ¿seguirías permaneciendo? ¿Seguirías amando al Señor? Posiblemente no, porque el permanecer se tiene que centrar en el amor que tienes por Él, porque el amor también es una decisión. Porque enamorarte de Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar. Ya no lo buscarás por lo que Él me dará. Ya no lo buscaré porque yo quiero algún día predicar. Ya no lo buscaré porque yo quiero que Él me dé casas, que me dé riquezas. No, estaré aquí y lo buscaré todos los días de mi vida, simplemente porque Él es mi todo y sin Él no tengo nada. Esa es una mentalidad que Dios desea que desarrolles, y no muchos llegan a entenderlo. Pero sé que hay jóvenes aquí que después de esta palabra se van a apasionar más y más y más del Señor, van a amar más y más la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no importa todo lo que cueste, su presencia vale mucho más, porque Dios es fiel y con Él lo tenemos todo. Joven, el que tú entregues tu vida a Dios no tiene que avergonzarte. Es que ¿qué van a decir de mí? Es que me van a tachar como el aleluya. Pues no tienes de qué avergonzarte. Lo estás ganando todo, y es una gran ventaja el que tú estés aquí a tan temprana edad, porque otras personas no tuvieron esa oportunidad. Y sabes que un día el Señor volverá como Rey victorioso,
Y habrán personas que ya no van a tener la oportunidad que tú tienes hoy de decir: yo voy a permanecer en Dios, pase lo que pase. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Yo voy a hacer que mi Padre sonría y se sienta orgulloso del hijo que soy. Yo quiero ser un árbol que dé frutos. Yo voy a permanecer. Deja que Dios limpie, deja que Dios trabaje, y tú solamente permanece y aférrate a Dios. Permanece. Y número 2, para ya ir terminando y ya puedan estar felices que ya va a terminar el culto. Número 2, obedece. ¿Cómo se llama el segundo código? ¿Cómo? Miren, desde ya les aviso que este código no va a ser tanto de levantar ánimos, de que este código no nos gusta a muchos, pero el segundo código es obedece. ¿Y sabes qué? Estos dos códigos van de la mano. Y es que si tú dices permanecer, también tienes que obedecer. Porque es imposible que tú digas: ok, yo voy a permanecer en el Señor, yo decido permanecer, si no decides obedecer. Eso es como que tengas un árbol de mangos y quieras que te dé limones. No se puede, es imposible. Asimismo, si tú quieres permanecer y no quieres obedecer, joven que estás aquí, ¿cómo quieres que Dios te dé más? ¿Cómo quieres que el Señor te bendiga? ¿Cómo quieres llegar a ser ese pastor que aspira a ser si no le obedeces a tu líder? Si no le obedeces a los pastores, si no obedeces su voz, si no obedeces sus mandamientos. ¿Cómo? ¿De qué manera tú vas a lograr un crecimiento espiritual si obedeces cuando se te da la gana? Si obedeces cuando para ti está correcto. ¿Cómo vamos a lograr crecer? ¿Cómo vamos a lograr tener frutos grandes si no obedecemos? No se puede. Dile a la persona que está al lado tuyo: no seas desobediente, pórtate bien. Dios quiere que seas un árbol con muchos frutos y con un gran crecimiento. Y esto obviamente no lo digo físicamente, porque muchos ya se quedaron así, ya no van a crecer más. Dile a la persona que está al lado tuyo: no vas a crecer más. No estamos hablando físicamente, estamos hablando espiritualmente. Ya si te quedaste así, pues ya ni modo, así Dios te creó. Pero Dios busca en ti un crecimiento espiritual y frutos espiritualmente hablando. ¿Saben qué me causa gracia? Que se activan solamente cuando los hago reír. No, hermano, cambie, transforme. Vamos a decir de que, imagínense, yo estuviera lanzando chiste y chiste y ustedes: amén, gloria a Dios. Pero ya, pongámonos serios. El Señor busca de nosotros que seamos árboles, que demos mucho fruto. Y lo vamos a lograr si obedecemos. Si obedecemos a Dios, porque Dios no le va a dar más a un desobediente. Las personas que son desobedientes nunca trascienden. Santo, el Señor está hablando. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de obedecer cuando estás así, no vas a obedecer cuando estés así de grande. Y ahí nadie te va a dirigir. ¿Quién va a dirigir tu ministerio? ¿Quién va a dirigir tus finanzas? ¿Quién va a dirigir tu familia si no es Dios? Tenemos que aprender a obedecer. Y sé que esto no nos gusta, lo siento, pero es la palabra del Señor.
Y es de que si queremos tener muchos frutos, tenemos que obedecer. Y muchas veces la gente piensa que la desobediencia viene solamente por rebeldía. ¿Y sabes qué? La desobediencia también viene por desconfianza. Di conmigo, la desobediencia viene también por desconfianza. Y te pondré un ejemplo. Cuando estamos pasando por procesos difíciles, es como que el Señor apaga las luces y ya no vemos nada. No sabemos qué va a pasar después. No sabemos por qué Dios está haciendo las cosas así. No sabemos qué traerá el futuro. Estamos a ciegas. Y muchas veces Dios nos pide adorar en medio de las situaciones difíciles. Pero quizás lo único que tú quieres es quejarte. Pero quizás lo único que quieres hacer es lamentarte. Y el Señor te dice, pero adora. Pero aunque sea difícil, adórame. Pero aunque sea difícil, agradece. Pero muchas veces lo único que tenemos y alimentamos es la queja. Porque es lo más fácil de acudir, es lo más fácil de tener en un momento así. Pero cuando Dios te habla, joven, y te dice haz esto, Él sabe por qué lo estás haciendo. Tú no sabes si cuando tú levantes tus manos, si cuando tú decidas adorar, el proceso y la poda se terminen y ya los frutos vengan para tu vida. Tú no sabes si tu obediencia te llevará a los frutos. Pero muchas veces perdemos esa bendición porque no somos obedientes a la voz de Dios, porque nos hacemos los sordos, porque creemos que solamente nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros, porque nos creemos que sabemos de todo, que nos podemos comer el mundo. Pero no es así. ¿Sabes qué? Estar en un proceso, estar en un desierto te obliga a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es tu mapa, porque la voz de Dios es tu guía. Estás en un lugar extraño, no sabes qué viene después, y lo único que tienes es la voz de Dios. ¿Qué es lo más sensato? Obedecer. No seguir mi propio camino, no seguir lo que yo pienso que es mejor. Es que no, yo pienso que esta persona sí tiene que estar en mi vida, cuando el Señor te ha dado miles de red flags en la cara y te dice no ves la gran red flag que te pone ahí. ¿O por qué el Señor hace las cosas así? ¿Por qué? Y solamente hay queja y no hay alabanza, no hay gratitud. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero son cosas que trae la obediencia. Y la recompensa de la obediencia tú no la imaginas, porque permanecer está agarrado con la obediencia. Joven, ¿quieres ver buenos frutos? Yo me imagino que al principio del mensaje tú estabas así: yo tengo que cumplir el propósito de Dios, pero te das cuenta que no es tan fácil. Tienes que permanecer, cueste lo que cueste. Tienes que obedecer aunque sientas que no está bien. Tú quieres grandes frutos, quieres un crecimiento espiritual, quieres que este proceso por el cual estás pasando se termine. Entonces es hora de permanecer y obedecer. Sabes, yo le llamo fruto también no solamente a los propósitos de Dios que ya están estipulados, pero también las promesas. Y sabes, hay un hombre en la Biblia que me impacta mucho y se llama Abraham. ¿Cuántos conocen de Abraham? ¿Cuántos conocen de Abraham? Este hombre me impacta demasiado porque el Señor le dio una promesa a Abraham. Ahí donde estás, yo quiero que pienses qué promesas Dios ha hecho en tu vida.
¿Qué promesas Dios te ha dado? Recuerda, haz memoria, qué cosas Dios ha dicho de ti. Y Dios le prometió a Abraham un hijo. Y Abraham ya era un hombre viejo. Humanamente esto era imposible. Humanamente ya no se podía hacer nada. Ya era viejo, no solamente él, sino también su esposa. Pero Dios aún así le prometió un hijo. Y Dios, como te dije al principio, no actúa en base a lógica humana. Por eso es que cuando nosotros recibimos promesas de parte de Dios, las vemos y decimos son inalcanzables. Quizás nunca podré hacerlo. Yo predicar, si apenas puedo hablar español y ya quiere que yo me pare ahí. ¿Cómo Dios va a hacer eso en mi vida? Pero es que Dios no actúa en tu ritmo, Dios no actúa en tu lógica. Él sabe por qué te dio esa promesa, así como se la dio a Abraham. Y bueno, Dios le dio la promesa a Abraham de tener un hijo. Y no voy a leer esa parte de la escritura por el tiempo, pero cierto día Dios llamó a Abraham y le pidió algo que no se veía venir. Y le pidió que le diera la promesa. La promesa que tantos años Abraham había anhelado, que era su hijo Isaac. Un día el Señor le dijo: dámelo como sacrificio. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Tú te imaginas que Dios venga y te diga: entrégame al hijo que tú tienes? Por más rebelde que sea, hermano, yo sé que no lo va a hacer. Yo sé que mi mamá no lo haría, creo. No, mentiras, no lo haría. No lo haría. Así que imagínate, por tanto tiempo Abraham había llorado un hijo. Y ahora Dios simplemente viene y dice: dámelo. ¿Cómo es posible? Y quizás Dios te ha estado pidiendo cosas en tu proceso que tú dices: ¿por qué? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabes qué? De principio a fin se ve que Abraham nunca se quejó. Nunca dijo: ¿y por qué, Señor, me vas a quitar lo que tú mismo me diste? Sino que él simplemente alistó todas las cosas y tomó a Isaac y se fue. Y yo quiero que nos pongamos en los zapatos de Abraham. Quizás en el camino Abraham iba pensando: ¿qué hago? O sea, ya sé que tengo que sacrificar a mi hijo, pero tú te puedes imaginar la aflicción de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham iba a ciegas. No sabía por qué, no sabía qué iba a pasar después. Pero sabes, estoy segura de que Abraham no estaba pensando en lo que iba a perder, sino que iba a ganar obedeciendo a Dios. Y Dios iba Abraham, iba en camino con Isaac. Y Isaac en el camino le preguntaba. O sea, Isaac no era dundo. Isaac le decía: ¿y dónde está el cordero? Y tú te imaginas el nudo que quizás tenía Abraham. Tú te puedes imaginar lo difícil que era. Pero aún así, Abraham obedeció. Y llegaron al lugar y amarró a Isaac, preparó todo y levantó el cuchillo. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, de nuevo Dios habló y lo detuvo. Y le puso un cordero amarrado. ¿Y sabes qué?
tú me dices quizás, bueno, pero Abraham no obedeció del todo porque no mató a Isaac. Pero yo sé que Abraham en su mente y en su corazón sí obedeció a Dios. Porque si Dios no lo hubiera detenido, él lo hubiera hecho. Pero es que Abraham obedeció no importando la situación, no importando el dolor, no importando si era lógico o no era lógico. Él simplemente obedeció. Entregó su promesa. Y me llama la atención de que Dios recompensó a Abraham, así como te va a recompensar a ti, así como tu obediencia traerá tu bendición. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada, porque Dios ha contado cada lágrima que has derramado y te devolverá todo multiplicado. Porque Dios sigue siendo fiel. Y Dios volvió a hacer un pacto, una promesa con Abraham. ¿Y quieres saber cuál era? Dice la palabra del Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Abraham fue a sacrificar a su hijo con una promesa, con un hijo. Y Abraham volvió después de obedecer con una promesa de millones de generaciones. ¿Tú me entiendes esto? Y es de que no importa lo que tú tengas hoy, si tú permaneces y obedeces, el Señor va a multiplicar lo que tú tienes, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios te va a levantar, no importando la situación, no importa qué tan difícil sea. Abraham obedeció. Si tú obedeces, Dios va a multiplicar esa promesa que yo te dije. Recuerda qué promesas ha hecho el Señor. Esa misma promesa tú la verás en unos años y la verás como algo mayor, la verás como algo extraordinario si tú obedeces y permaneces. Y hay una palabra específica que el Señor me dio para ti, y no te la pude dar al principio porque tenías que saber estos dos códigos. Y yo quiero que ahí donde estás tú te puedas poner de pie. Ahí donde estás, ponte de pie.